El capítulo 1068 del manga de One Piece nos trajo mucha información, algo de confusión y algunas sorpresas. Acompáñame a analizar a fondo este capítulo. Sin más, arranquemos. Hola, soy Thailand y como te mencioné, hoy toca hablar sobre el capítulo 1068 del manga de One Piece. Para no variar, este capítulo nos dejó muchas cosas interesantes. Sin lugar a dudas, el encuentro entre Rob Lucci y Luffy se robó los reflectores en esta ocasión. Sin embargo, hay mucho más por ver hoy. Aunque me gustaría iniciar precisamente por ese encuentro, quiero iniciar por algo más ligero. Así que iniciemos con nuestro esclavo favorito, Kuma. El ex Shichibukai nos sorprendió usando su fruta del diablo para transportarse a algún lugar que de momento desconocemos, pero creo que todos suponemos que se dirige a la isla futurista de Vegapunk. Más allá de teorizar si en verdad va hacia Egghead en ayuda del científico o no, me gustaría que tengas una cosa muy importante en cuenta. Es que la habilidad de Kuma no teletransporta a las personas al instante, sino que las repele enviándolas a donde él quiera, que puede ser desde unos simples metros hasta el otro lado del mundo si así lo desea. La fruta de Kuma tiene sus limitantes, pero de eso hablamos en otra ocasión. El punto es que este viaje lleva un tiempo. Cuando separa a los Mugiwaras, en ese entonces a Luffy le tomó días llegar hasta Amazon Lily. Por tanto, a Kuma le tomará días llegar desde el reino Kamabaka hasta el Nuevo Mundo. Así que en ese momento de mucha ayuda no sería. Claro, suponiendo que se dirige a Egghead y no a otro lugar, como por ejemplo a ayudar a Sabo o a Koby. Bueno, solo un pensamiento al azar. En el siguiente punto tenemos a los Seraphim, que en realidad me preocupan mucho más que el CP0. En especial cuando tenemos en cuenta que solo 2 de ellos causaron grandes estragos en Amazon Lily, dándole problemas a Boa Hancock e incluso a Kurohige. Con esto no te estoy diciendo que son tan fuertes como un almirante o algo por el estilo, pero sí que son muy problemáticos, en especial ya que parece que Vegapunk se tomó la molestia de emparejarlos con habilidades de Akuma no Mi que les van perfecto, como el caso del Seraphim de Jinbe. Lo preocupante es que estas peligrosas criaturas fueron puestas en manos de Sentomaru, que no precisamente tiene la mejor relación con los sombreros de paja. No descartaría la posibilidad de que la imitación de Dora la Exploradora se le dé la vuelta y traicione a Vegapunk. Aunque espero que el científico tenga un mecanismo para pararlos en seco o recuperar el control de ellos. Tampoco olvidemos que si bien solo enviaron 3 a la batalla, contando el que está en manos del CP0 hay un total de 7. Esta no es una especulación, es una verdad. Durante el capítulo 1065 y 1066, Oda nos mostró las diferentes cápsulas en donde se encuentran estos bichos. Y por si no te diste cuenta, hay un total de 7 cámaras para los Seraphim. La única duda es si están en la isla y si están listos para el combate. Estos bichos realmente son interesantes, pero tenemos que pasar al siguiente tema. Si quieres un video solo sobre ellos, envía bichos en un SMS al 5050. Está bien, solo basta con dejarlo en los comentarios. Ahora sí, pasemos al famoso científico Vegapunk. Y déjame dejar esto claro desde el inicio. Él no será un nuevo Nakama. Llora, grita, patalea si quieres, pero seguirá siendo un no. A lo mucho se convertirá en un acompañante como lo fueron Kinemon y los suyos en su momento. Eso si no pasa nada inesperado como la repentina llegada de Kuma para llevarse a Vegapunk al final. Con eso fuera del camino, tenemos un interesante punto cuando el científico nos revela su sueño, que para resumir es traer energía ilimitada para todo el mundo gratis. Un sueño muy noble y una inteligente crítica por parte de Oda, diciendo que los recursos energéticos son una de las principales razones para la guerra, pero no entraré en debate sobre este punto. Lo interesante es que hay cierto personaje histórico que tenía una ambición muy similar a Vegapunk. Te estoy hablando de Nikola Tesla. Este interesante personaje también tuvo como ambición energía libre, limpia, gratuita e inagotable. De hecho,
Rescatando una de sus frases, él nos dice lo siguiente: ya antes de que desaparezcan muchas generaciones, nuestras máquinas van a ser movidas por la fuerza desde cualquier lugar del universo. En todo el universo existe energía. Aunque es un tema muy interesante y una gran referencia por parte de Oda, no soy profesor y este no es un video de ciencia, así que si te interesa te invito a usar San Google o visitar una buena biblioteca. Lo siento si se escuchó muy rudo, pero tenemos que continuar con el análisis, y en nuestro siguiente punto por fin vamos con esos temibles miembros del CP0. Dejando el sarcasmo de lado, la llegada de Rob Lucci y compañía es un buen hilo conductor para la progresión de la trama, pero en realidad no veo un peligro real con la llegada de estos agentes en sí. Como te mencioné al inicio del video, me preocupan más los Seraphim. Dicho eso, en realidad se pueden convertir en un verdadero dolor de cabeza con intrigas y más, sobre todo si tenemos en cuenta a Stussy, que parece tener una curiosa relación con Vegapunk, ya que este integrante del CP0 parece estar muy bien informada sobre todo lo que hay en Egghead. Incluso si no estuvo en la isla con anterioridad, esto nos deja claro que ella es la encargada de la inteligencia del grupo, cosa que no es muy sorprendente si tenemos en cuenta que ella también es uno de los emperadores del bajo mundo, así que estar bien informado es prácticamente una necesidad para ella. Continuando con el CP0, cuando estos llegan hacen preguntas sobre algunas misteriosas desapariciones de barcos. Lo interesante es que podríamos pensar que Oda está tratando de intrigar y hacernos creer que alguien más está metiendo sus manos en todo esto, como por ejemplo el mismo Kurohige. Pero en esta ocasión me decanto por la opción más obvia. Y es que si recordamos en los primeros capítulos de Egghead, pudimos ver que Lilith ha estado hundiendo barcos para saquearlos. Y si tenemos en cuenta que ella representa la maldad más su personalidad un tanto juguetona, parece que esa reacción sobreexagerada la delata por completo. Los barcos sí salieron de la isla, como se nos dice, pero Lilith los interceptó fuera y los hundió. Esto último es una especulación, pero me hace mucho sentido. Bueno, pasemos al esperado encuentro entre Rob Lucci y Luffy. Siento decepcionar a los que esperan un gran combate, digno y equiparable al que estos dos nos presentaron en Enies Lobby. Pero Rob Lucci no está para tener una pelea con Luffy en G5. Venga, que incluso Luffy en G4 es un abuso para el miembro del CP0. Si tenemos en cuenta que Luffy ya tiene un gran nivel de haki avanzado después de Wano. Ahora, Oda nos puede regalar un par de intercambios, solo para tener algo de fanservice, ya que es lo que todos quieren ver. Pero de eso a que el chico de la paloma pueda tener una pelea total de igual a igual con Luffy es una tontería total. Si Oda hace esto estaría dañando gravemente a Luffy como personaje. Si así, hay quienes se quejan de la poca evolución que parece presentar Luffy, aunque pensándolo bien, todo eso me daría para hacer un video despotricando de lo mucho que lo arruinó Oda. La verdad, espero que no lo haga. Y sí, estoy tomando en cuenta que el chico paloma debió de haber aumentado en fuerza durante estos últimos 2 años, pero no te hagas ilusiones, sigue sin alcanzarle. Si no estás de acuerdo, te invito a los comentarios. Si te gustó el video, tienes el botón de suscribirte y la campanita aquí abajo del video. Deja tu me gusta y no olvides que tu opinión en los comentarios es muy importante. Cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.